conexión, sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol. Un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación. Lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital. Para mí es motivo de mucha alegría poder compartir con todos ustedes este espacio de prevención y de educación. Recuerden que nuestro programa nunca ha pretendido reemplazar una consulta médica y son 22 años de trabajar, una historia larga de todo este proceso, donde vi crecer a mi hijo al lado de este programa y hoy con mucho amor lo pude despedir porque se va a vivir a India a estudiar medicina ayurveda, yoga y más conocimientos de la medicina. Y fue todo este camino que nosotros hacemos académico cada día para poder compartir con todos ustedes diferentes experiencias médicas. A nosotros los médicos nos preocupa mucho que escuchemos de los pacientes que les digan lo suyo no tiene tratamiento. A usted ya no hay nada más que hacerle. Acostúmbrese a vivir con lo que tiene o tome este medicamento el resto de la vida. Y eso nos ha llevado a muchos de nosotros a tener que seguir estudiando y investigando otras ayudas terapéuticas. Mi hijo, desde que se estaba formando, encontraba que en la universidad le faltaba mucho la parte de la nutrición y se dedicó con nosotros a estudiar esto. Y nosotros nos dedicamos también con muchos médicos a investigar acupuntura, terapia neural, a estudiar apiterapia, la hidrología médica, los enemas, los ayunos, las dietas de eliminación, los sueros, la ozonoterapia, la autoinmovacuna, en fin, tantas cosas que se pueden hacer para mejorar la salud. No es justo decirle al paciente, no hay nada más que hacerle. Y si bien es cierto, amamos todo lo que nos enseñó la universidad, pues el estudio académico es como una obra de arte, ¿no? Que uno hay que irle agregando y agregándole colores y forma, un mandala. Pues voy a hacer un mandala con un color, no es un mandala. El cuerpo humano, miren esto, una cantidad de cosas. Entonces esto no, es de mucho estudio. Tengo al frente 2 personas que vienen desde Bogotá a rotar con nosotros y yo les decía, duro que a uno le enseñan embriología en segundo semestre, una carrera tan importante, y quede como en el olvido. No le demos la importancia que se merece. Hola, entonces, bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Cafetero. Estamos cada día con todos ustedes contándoles que tenemos que seguir en ese proceso de estudio. Y eso fue lo que partió hoy mi hijo a hacer a India, a seguir conociendo, estudiando, investigando, a vivir pues muchas experiencias que tuve la oportunidad de vivir también a su edad y poder continuar con esta labor de entender qué significa doctor, porque doctor significa profesor. Desafortunadamente o infortunadamente, esa palabra que abrevian acá de MD, de médico, que para muchos es medio dioses, atreverse a decirle a un paciente, le quedan 2 meses de vida, pues les quedó chiquito Dios, les queda 3 meses de vida, atreverse uno a decirle a un paciente que se va a morir con fecha exacta, o decirle no tiene tratamiento, o decirle dígame 2 cosas de las que tiene, y traían la lista de 20. Quedó inconcluso el mandala, la obra de arte, esa obra de arte que se llama historia clínica. Por eso, pues con mucho sentimiento y con tristeza, pero con mucho optimismo despido a mi hijo para este viaje. Esto que ustedes ven podrá ser el cuerpo humano en pantalla, pero
también es un mandala, porque nuestro cuerpo es eso, un conjunto de órganos, un conjunto de imágenes, un conjunto de anatomía que tenemos que saber entender e interpretar. ¿Saben que por eso yo no volví a atender un paciente solo? Hoy por hoy a mí me da temor equivocarme. Son ustedes los que me han podido enseñar muchas cosas de la medicina, pero realmente yo no volví a atender consultas solo, sino con todos los médicos, y por eso siempre los traigo a los programas, porque las enfermedades cada vez se han vuelto más difíciles. Y cuando ustedes van a una consulta al Parque de la Salud y es atendido por uno de los médicos, no, es que yo venía para que el doctor Rojas me atendiera, es que no tiene, ellos están entrenados para hacer lo que yo hago. Llevan conmigo andando mucho tiempo, pero así nosotros pasamos, yo no sé si tenga Juan Camilo imágenes del Parque de la Salud con todos los médicos. Nosotros vemos el paciente en conjunto. Para ustedes es una fortuna pagar una consulta y que lo atiendan varios médicos y poder definir las diferentes experiencias médicas de cada uno de ellos para decir, hagámosle ozono y pongámosle un suerito y hagámosle también un enema rectal y pongámoslo en un ayuno y adicionalmente démosle un desintol y hagámosle otros tratamientos. ¿Será que le ponemos terapia neural, acupuntura, magnetoterapia, osteopatía, quiropraxia o apiterapia? Una bendición. Amo el proyecto de los Parques de la Salud. Y también estaré muy pronto con él en India. Pero los médicos siguen, porque es que el Parque de la Salud no soy yo. El Parque de la Salud se gestó gracias a todos los profesionales que tenemos. 76 profesionales del Parque de la Salud tenemos. En Anolaima, que agradezco todos los días a doña Griselda Pérez por haber donado su casa, su finca, su propiedad a un proyecto de salud. Y mucha gente que fue a la inauguración agradecían a ella. Y decían, qué bueno, gracias a usted tenemos un Parque de la Salud en Cundinamarca, bellísimo. Y allá está la doctora Belkis, la doctora María Camila, el doctor Álvaro Campo, el doctor Eduard, Ela, Isabel, un equipo maravilloso de profesionales, con cabañas para que vayan a dormir allá y a disfrutar y hacer todo ese pasadía de 2, 3 días, maravilloso, con una comida exquisita. Y también en Dos Quebradas, en Manizales. En Cali no tenemos todo ese conjunto de cosas, pero sí son el grupo de médicos que nos ayudan a direccionar todo el programa. Y en Chinchina, un monasterio bellísimo, un monasterio donde hacemos el día para tu alma, donde hacemos transformación, algo maravilloso. Bueno, hoy vamos a tener dos de las médicas del Parque de la Salud, a la doctora Celi Margarita y a la doctora Cris Evelyn, y con ellas vamos a compartir este espacio después de estas notas saludables. Vamos, niñas. Sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Medita. El estreñimiento es una de las condiciones más delicadas que un ser humano puede tener. Hay que recordar que nuestro intestino delgado mide entre 6 y 7 metros y el intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros. Eso es dar 8 pasos largos y observar todo lo que mide nuestro intestino. Dentro de él hay mucha flora intestinal, es decir, muchas bacterias vivas que cumplen la función de todo el proceso digestivo y metabólico. Esas bacterias hacen parte de nuestra flora natural, pero se pueden ver afectadas por antibióticos,
por comida industrializada como la que se consume actualmente, por fritos, enlatados, mecatos, pasteles y dulces, y se alimenta con prebióticos, que son fibra, verdura, aceites saludables, y podemos además darle a nuestro cuerpo probióticos, que son esas mismas bacterias, a través de alimentos o a través de productos que ya tienen probióticos. Lo importante es entender que no podemos seguir teniendo estreñimiento en nuestro día a día. Si todos los días comemos, ¿cómo es posible que no limpiemos lo que estamos comiendo a diario? Se sana la microbiota a través de la alimentación, los hábitos, el caminar, el hacer deporte, el buen dormir y el descanso. No podemos pretender que un producto milagroso desaparezca el estreñimiento, ni siquiera algo natural como muchas personas buscan. No podemos ser dependientes de laxantes y productos que si no nos los tomamos no vamos al baño. Tenemos que empezar a hidratar nuestro cuerpo, a consumir más prebióticos, más probióticos y a sanar nuestro tracto digestivo. Afuera. A mí me da mucha alegría cuando todo el equipo de médicos que se conecta en este momento del Parque de la Salud para responder preguntas, para interactuar con todos ustedes. Un saludo al doctor Juan Esteban Múnera, que está coordinando nuestro programa de cambio metabólico, obesidad y diabetes en Dos Quebradas. Está conectado también respondiendo preguntas. Y me estaban pidiendo de pronto algunas imágenes y la gente que quiere conocer un poco más a Nolaima. Esto queda del aeropuerto de Bogotá vía Facatativá, y antes de Facatativá está la entrada a Zipacón, y antes de llegar a Anolaima queda el Parque de la Salud de Anolaima. Es más o menos hora y media, ustedes pueden ver ahí en pantalla si podemos ampliarlas para que ustedes conozcan estas imágenes, que son unas cabañas maravillosas. Juan, si le puede dar imagen completa, por favor. Ahí están ustedes viendo un espacio maravilloso, una construcción bellísima. Y tenemos una maloca, bueno, en todas tenemos malocas donde hacemos actividades del alma, terapias de yoga, y con Ela Isabel hacemos terapias del holograma y Qigong. Son terapias donde le damos mucha importancia a la parte espiritual, y todos somos médicos y hacemos terapias con ayudas complementarias como la terapia neural, la acupuntura y los sueros, los enemas, el ozono. Estas son las cabañas donde las personas pueden dormir. Ellos llegan a pasadías, se quedan 2 o 3 días, hay personas que se quedan la semana completa, y durante esta semana están acompañadas de los médicos y se están haciendo allí las terapias que mencionaba. Contamos con un equipo de profesionales maravillosos allí. Acá las pueden ver más amplias. Esta era la casa original de la finca que doña Griselda aportó, no a mí. Esto no fue un regalo para mí, esto es un regalo para los pacientes, para las personas que van a estas consultas, salirse de Bogotá, de esta congestión y esta contaminación, y poder estar en un sitio tan tranquilo. Los cultivos que hay de eucaliptos por allá son bellísimos. Acá está el restaurante y al fondo pueden ustedes ver un temazcal y la maloca. Algo maravilloso. Bueno, vamos entonces, estas son las habitaciones, cada una tiene unas con técnicas de bioarquitectura, pueden ver ustedes. Y así como son estas cabañas, son las de Manizales. Son construidas por una hermana mía que es arquitecta, que ustedes han visto acá mucho, hablando de contaminación electromagnética y bioarquitectura. Y son espacios supremamente agradables para todos ustedes, con una vista maravillosa. Bueno, ya después de haber hecho este recorrido, gracias Juan, vamos a empezar con preguntas. Doctora Cris Evelyn Llama y la doctora Celi Margarita
Qué apellido tan difícil. Arengas. Arengas. La doctora viene de Valledupar, ella trabaja con otros en los parques de la salud en Manizales, ellas dos coordinan toda la parte de colon con la doctora Mayra y el doctor Andrés Felipe Rosas, y la doctora viene de Pasto. A mí me parece muy lindo que ellas desde esa distancia encuentren en los parques de la salud todo un programa educativo. Con la Universidad de Manizales vamos a empezar un programa de diplomados donde vamos a poder hacer un acompañamiento académico muy grande y la experiencia que hemos vivido en los parques de la salud. Bienvenidas. Muchas gracias, es un placer estar aquí nuevamente acompañándolos y trabajando en el aprendizaje desde la educación en Telecafé con el doctor Rojas, que es un gran maestro, es un ser humano maravilloso. Bueno. Y también en Teleislas a las 9 de la noche, para que estén muy atentos. Es distinto el programa de las 6 de la tarde al de las 9 de la noche que se lleva a cabo en Teleislas. Doctora Margarita. Muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en este espacio de aprendizaje y de educación en salud. Tan linda. La doctora también es instructora de yoga y es una persona que se dedicó a estudiar la medicina Ayurveda, que es la medicina que se practica en India. Entonces son puras ayudas terapéuticas complementarias para los pacientes. Empecemos entonces con nuestras preguntas. Bueno, Diana Forero nos dice: buenas tardes, doctor Rojas, tengo el estómago con muchos gases y me enviaron Ditopax y Milanta, pero sigo con muchos gases. ¿Qué puedo tomar? Doctora Celi. Bueno, antes de empezar a tomar un producto, lo más importante es ver cómo está la alimentación, escuchar el cuerpo, saber qué tipo de alimentos me generan más síntomas molestos, qué alimentos me distienden, qué alimentos me generan gases, qué alimentos me generan agrieras. En estos casos, disminuir lo máximo posible el consumo de lácteos, de alimentos procesados, de azúcares, para intentar mejorar un poco la digestión. También es muy importante hacer actividad física. ¿Por qué? Porque el movimiento de nuestro cuerpo va a generar movimientos en nuestros órganos internos y eso va a hacer que mejore nuestra digestión. Entonces, inicialmente esas dos recomendaciones antes de tomar algún producto o buscar un medicamento que solucione el problema o los síntomas. Muchos de ustedes dirán, ay, qué bueno, esas doctoras saben de medicina alternativa, integrativa, holística, el nombre que le pongan. La medicina alternativa no existe, la medicina es una sola. Y cuando nosotros estamos estudiando, yo siempre digo a todos ellos que el mejor médico alternativo tiene que ser el mejor ortodoxo. La doctora Celia está hablando de algo muy importante que muy poco nos enseñaron las facultades, que fue la nutrición. Pero si algo tenemos claro, es la parte ortodoxa. Por eso tenemos ecografistas, ginecólogos, riesgo cardiológico, odontólogos y demás. Entonces, cuando ella dice que antes de tomar un medicamento hay que mirar eso, también ¿qué miramos desde la parte diagnóstica? Bueno, desde la parte diagnóstica vamos a enfocarnos primero en el contexto en el que se encuentra cada paciente, la edad del paciente. También vamos a identificar si tiene que ver con alguna emoción, algo que esté generando adicionalmente esta sintomatología. Tenemos que tener en cuenta también que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y que él expresa emociones y sentimientos que a veces nosotros no logramos hacer. Por ejemplo, cuando estamos asustados, entonces nos da este dolor de estómago, a veces también nos da ganas de ir al baño, nos da diarrea. Entonces también tenemos que encontrar esta parte emocional que es muy importante. Volviendo a lo que nos decía ella, como muchos gases, como la distensión después de la alimentación. Entonces también importante ver emocionalmente como qué situación, qué emoción no estamos logrando digerir, no estamos logrando procesar. También lo otro importante es que, por ejemplo, en el momento de la alimentación, aún cuando, o sea, todo entra por todos los sentidos.
Entonces, disponernos a recibir la alimentación de manera adecuada, observarlo, agradecer y también súper importante que realicemos la masticación el tiempo que sea necesario y el número de veces. Lo ideal es que sea de 15 a 20 veces por bocado para que nuestra boca logre eliminar las enzimas suficientes y le permita a nuestro estómago continuar con el proceso digestivo y también que estos alimentos se reciban adecuadamente. Doctora Celi, ¿por qué tenemos gastroenterólogos? Tenemos gastroenterólogos porque, pues, pasa que la medicina ortodoxa ha intentado como separar todo por especialidades, ¿sí? Entonces, como que hay un médico específico para cada cosa y nos olvidamos muchas veces de ver el paciente en su conjunto. Son muy importantes todas las especialidades, pero no podemos olvidarnos que la persona es un ser íntegro. Y pasa lo que dice Cris, ¿no? Hay emociones, hay hábitos, hay situaciones que están afectando la salud de la persona. Cuando tenemos una persona con estos síntomas, y estos síntomas llevan mucho tiempo, dentro de la parte diagnóstica también es importante realizar una endoscopia. Entonces aquí nos apoyamos de esos gastroenterólogos para que nos ayude a ver cómo está el estómago por dentro, a ver si hay gastritis, a ver cómo están las paredes del estómago, a ver si tenemos una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que hace que estos síntomas se prolonguen o sean más molestos y la persona tome medicamentos y tome medicamentos y toma omeprazol o toma cualquier antiácido, pero los síntomas persisten. ¿Por qué? Porque pues no se está tratando la causa de la inflamación. Y también colonoscopia. Entonces miren que es ir más allá, no, es que yo tengo gases y distensión, entonces tomo Milanta o tomo sucralfato o tomo un omeprazol. ¿Con cuál diagnóstico? Porque ustedes no pueden seguir tapando síntomas. Tengo una humedad y que le echo pintura. No, pues la humedad es por algo, un tubo o algo está por ahí mojando esa pared. Y así es el cuerpo humano. Se distiende, me caen mal los alimentos, me da flatulencia, la deposición es muy fétida, me da eructo, me da mal aliento, no tolero ciertos alimentos. Pues miremos por dentro qué pasa. Entonces metámonos allá al estómago y metámonos por aquí al intestino. Y ahí sí, complementar. Porque cómo estoy emocionalmente, cómo estoy comiendo. Entonces miren que es un conjunto de cosas que hay que tener muy bien analizadas para uno poder hacer un proceso terapéutico. Bueno, continuamos con las preguntas. Catalina nos dice, estoy padeciendo una urticaria nerviosa hace meses y eso también puede ser por los alimentos. ¿Sí? Sí, bueno, digamos que la parte gastrointestinal tiene muchísimo que ver con la piel y también está conectada mucho con el tracto respiratorio. Entonces, el tipo de alimentación que llevemos y cómo estructuralmente se encuentra en nuestro intestino se ve reflejado en la piel. Nosotros vimos hace como 2 semanas, 3, el caso de una paciente con una alteración a nivel cutáneo y que tuvo mucha mejoría con el control y el manejo del tracto gastrointestinal. Entonces nos enfocamos en reestructurar toda esta parte de la mucosa, reestructurar la microbiota y adicionalmente también pues manejar la parte emocional porque esta paciente también tenía un contexto emocional adicional. Entonces tiene mucho que ver las lesiones en piel con la parte gastrointestinal. La medicina Ayurveda, India y todo ese oriente que ha investigado tanto, nos enseña mucho de esto, porque la pregunta es, si tengo una urticaria y las emociones y el intestino tienen que ver con la piel, doctora Celi. Absolutamente. Entonces, desde la medicina Ayurveda, nosotros tenemos un fueguito en el estómago que nos ayuda a cocinar todos los alimentos.
Las alteraciones de ese fuego hacen que los alimentos no se cocinen de forma adecuada y se generan toxinas. Y estas toxinas se van a depositar debajo de la piel, entonces yo las voy a ver en forma de acné, las voy a ver en forma de psoriasis, las voy a ver en forma de alergia, de dermatitis, esas pieles resecas, esos rascados. Me están hablando de que hay una alteración en ese fuego digestivo, que ese alimento que no se está cocinando de forma adecuada se está acumulando en toxinas y yo tengo que mejorar ese fuego, mejorar la digestión y hacer un proceso de desintoxicación para poder tratar esas alteraciones en la piel. ¿Qué es eso de la flora intestinal y por qué cuando se me daña la flora intestinal yo puedo tener un proceso dermatológico? Y si las emociones también le afectan la flora intestinal. Las emociones no solo afectan la flora intestinal, sino que la flora intestinal también afecta nuestras emociones. Entonces, cuando tenemos una mala flora intestinal, también tenemos alteraciones, o sea, es una vía que va de un lado a otro. La flora intestinal son las bacterias buenas que viven dentro de nosotros. Nosotros estamos colonizados por bacterias por dentro y por fuera. Si tuviéramos un microscopio muy potente, viéramos que sobre nuestra piel, dentro de nuestra boca, en nuestro intestino, hay millones de bacterias viviendo. Esas bacterias ayudan a digerir nuestros alimentos. Esas bacterias también producen neurotransmisores que me ayudan a sentirme bien. Por eso hablábamos de las emociones y esas bacterias ayudan a proteger como mi intestino por dentro para que esas toxinas no puedan atravesar hacia la sangre. Entonces, si no tenemos una buena flora intestinal, va a ser más fácil para las toxinas entrar al torrente sanguíneo y manifestarse en la piel. Una de las cosas que nosotros estudiamos y hacemos son los enemas de café. Nosotros no los hacemos, sanando al sanador. Y nos hacemos muchas más terapias, sueros, psilocibina, ayunos, muchas cosas, en busca del camino de la salud. Entonces, ustedes dirán, ¿y un enema? ¿Y eso cómo actúa? Muchos no hacen enemas porque no debe faltar quien diga que acaba la flora intestinal. ¿Qué beneficios y la experiencia que ustedes han tenido en los parques de la salud nos puede brindar un enema? ¿Y por qué los televidentes dirán, venga, pero si yo vengo por un problema de piel, ¿cómo es que estas doctoras me mandan un enema? ¿Por qué? Bueno, digamos que el enema de café lo que hace es, en cuanto a la preparación, una vez se hace la preparación adecuada, hay liberación de unas sustancias que son los caoedoles y los cafeidoles. Entonces estos lo que hacen es que ayudan en el tracto gastrointestinal a aumentar sustancias como la glutatión transferasa, que son antioxidantes. Entonces estas nos van a ayudar como antiinflamatorios, también nos van a ayudar en el control de la temperatura, por ejemplo también en como desintoxicantes. Entonces, digamos que el poder que tienen los enemas es como el doctor Rojas dice, es como tener un médico en casa. Bueno, hablando desde la parte personal, yo empecé a hacerme los enemas de café y cuando llegué a Manizales no lograba regular mi temperatura, mantenía con demasiado frío, y empecé a hacer los enemas de café. Inicialmente todos, digamos que como por la situación cultural, se nos hace un poco difícil decir que vamos a empezar a hacer los enemas de café, pero una vez los hice, en mi caso, lo que encontré fue que logré regular mucho mi temperatura corporal, me adaptaba mucho más fácil a los cambios de clima, pero adicionalmente a eso tiene muchos más beneficios. Nos ayuda también a reestructurar nuestra flora gastrointestinal, nos ayuda en la desintoxicación de hígado, nos puede también colaborar, por ejemplo, en estados de temperaturas altas, a regular la temperatura y disminuir la fiebre. ¿Qué más podríamos?
En mi caso, como lo decía la doctora Cris hace un momento, el intestino está muy conectado con la piel y con la parte respiratoria. Entonces, a mí me pasaba que por estas temperaturas tan frías me congestionaba demasiado. Entonces, yo me hago un enema y antes de sentir cualquier alteración como a nivel estomacal o intestinal, yo lo que siento es que empiezo a fluidificar esas secreciones nasales. Entonces, como que me descongestiono, inmediatamente va entrando el enema a mi cuerpo, así no lo haya expulsado. Entonces también nos ayuda con la parte respiratoria. Si tenemos alteraciones en la piel, esa desintoxicación que se va a activar por medio del hígado, también nos va a ayudar a mejorar esas alteraciones en la piel. Y si estuviéramos en un congreso de medicina, entonces nos van a decir, oye, ¿cómo así que uno se hace un enema y que a esta doctora se le mejoró el pulmón? Esa es la preocupación de por qué yo digo que se está olvidando la academia médica, porque a todos nos enseñaron embriología y cuando se junta el espermatozoide y el óvulo, aparecen 3 grupos de células y una se llama endodermo y del endodermo se forma el intestino y el pulmón. Cuando yo limpio el intestino, estoy limpiando el pulmón, por eso la doctora Celi Margarita mejora de todas esas secreciones y el otro mejora del EPOC, del enfisema, del asma. Para mí fue un aprendizaje muy grande porque cuando la doctora Cris empezó a trabajar con nosotros, yo cada que le cogía las manitos, yo decía, tan fría esta doctora, ¿por qué tanto frío? Cuando empezó los enemas, yo le dije, ay, y usted ya está calorosita. Y me dijo, los enemas. Cada persona utiliza el recurso terapéutico dependiendo en el órgano que lo necesita. Ella lo necesitaba en la temperatura. La doctora Celi Margarita lo necesitaba a nivel pulmonar. Yo, cuando estoy muy cansado, muy agotado, cuando me toca comer algo indebido, porque soy humano, yo me hago el enema. Inmediatamente siento la energía. Y cuando se lo hacemos a una persona con sobrepeso, y toma también el vinagre, y toma la glucolina, que es una bebida que nosotros, un producto que hacemos para tomar después de los alimentos, que es una bebida ayurveda, uno dice, wow, cómo está bajando de peso. Qué maravilla. Y ustedes dirán, entonces los flacos no se pueden hacer eso porque se desaparecen. No, porque la mayoría de las personas con sobrepeso no están gordas, están inflamadas. Vamos a estas notas saludables. Conexión, sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Medita. Quiero dejarles una reflexión frente a la gastritis. Primero, que miremos el tamaño del estómago para darnos cuenta que no podemos seguir comiendo en cantidades abundantes y sobre todo alimentos que no son sanos. Y segundo, que la mucosa gástrica debe estar sana para mejorar la gastritis. No podemos seguir dependiendo de un medicamento para mejorar la gastritis. Eliminar lácteos, azúcares, harinas refinadas y aceites industrializados y empezar a darle a nuestro cuerpo alimentos ácidos como es el vinagre y el limón para mejorar la condición gástrica, recordando que el pH del estómago es ácido. Entonces la gastritis no se sana con una pastilla. De hecho, esas pastillas tienen grandes efectos secundarios. Cuida tu estómago desde la alimentación y verás cómo la gastritis mejora. Bueno, continuando con las preguntas, Marta Mirella nos dice, buenas tardes, doctor. El enema de café con sus indicaciones me sube la tensión arterial. ¿Qué sugiere hacer? Gracias. Bueno, en este caso también está la opción de realizar los enemas con caléndula o manzanilla y adicionalmente se puede realizar en un volumen menor. En este caso podríamos manejar entre 200 a 500 centímetros cúbicos. Puede suceder que muchas personas el café les cause el aumento de presión por sus componentes. Y nos pasa, doctora Celi Margarita, nosotros lo hacemos con 20 litros. Cuando el paciente de ustedes, hoy que ingresaban los pacientes que llegan a los 7 días de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, hacemos una ronda, ¿no? Y nosotros definimos
¿Cuánta cantidad de líquido va a empezar en la primera irrigación? ¿De qué depende eso en la historia clínica? Del estado de salud del paciente, de la edad que tenga, de la facilidad que tenga para permanecer largo tiempo en la postura en la que realizamos las irrigaciones, de si tiene divertículos, de si tiene alguna alteración interna en el colon, de si se ha realizado enemas antes o no y de la tolerancia que tenga. ¿Por qué? Porque cuando se introduce el líquido, pues se van a generar cólicos y se va a generar en nosotros la necesidad de ir al baño a evacuar. Entonces hay personas que no son capaces como de aguantar esta necesidad y sienten que deben parar la terapia para levantarse al baño de inmediato. Entonces lo que vamos viendo es cómo va reaccionando el cuerpo de la persona. Si el primer día lo intentamos con 10 litros, por ejemplo, y la persona no lo toleró bien, al día siguiente disminuimos el volumen. O al contrario, empezamos con 10 litros y vemos que a la persona le fue muy bien con la irrigación en este volumen, al día siguiente podemos continuar con ese mismo volumen o aumentarlo. ¿Qué más preguntas? Bueno, continuando con la parte de los enemas, Ginette Sandoval nos dice, hago el enema hace varios meses y hoy estoy sangrando. No sé si son hemorroides. ¿Debo suspenderlo? Bueno, en este caso, como lo hablábamos previamente, sería importante tomar una imagen y en este caso iniciar con una colonoscopia para descartar que haya algo estructural que esté generando el sangrado. No necesariamente debe estar asociado al enema. El enema no genera este tipo de síntomas. ¿Saben que nosotros cuando estamos en ronda médica siempre decimos que el médico que no mete el dedo, mete la pata? Y es mejor estar uno tranquilo con un tacto rectal y uno mirar si hay o no hemorroides u otras patologías, o complementarlo, como dicen las doctoras, con una colonoscopia, pues porque una imagen vale más que 1000 palabras. Miremos a ver qué pasó adentro. Por eso nosotros tenemos tantas especialidades para apoyarnos, para poder hacer un diagnóstico. Y una persona que sangre por el recto, hay que hacerle una colonoscopia. Bueno, Mónica Santos nos dice, doctor, ¿el acné de la adolescencia también puede mejorar con los enemas de café? Sí, absolutamente, por lo que estábamos comentando anteriormente, que el intestino está muy conectado con las alteraciones de la piel. Pero entonces no le dejemos la tarea solo al enema, miremos cómo está la alimentación de ese adolescente, qué es lo que está consumiendo. Habíamos hablado de ciertos alimentos que nos inflaman un poquito más, el acné es resultado también de una inflamación en el cuerpo. Entonces intentar disminuir los lácteos, las harinas, los azúcares, ver cómo está la digestión de esa persona. Cuando hablábamos de qué cosas alteraban mi digestión, aparte de las emociones, aparte de mi alimentación, aparte de mi actividad física, nos podemos apoyar en otro tipo de productos. Este mes estuvimos revisando el caso de un adolescente que tenía unas alteraciones en piel y lo manejamos solo desde la parte gastrointestinal. Hicimos una desintoxicación de ese colon, repoblamos esa flora bacteriana con el uso de probióticos, utilizamos los enemas y las manifestaciones en piel mejoraron muchísimo sin necesidad de utilizar un medicamento tópico como para intentar ocultar las lesiones. Doctora Celi, ya que usted toca el tema del acné, que es una patología tan frecuente y una de sus especialidades es la medicina ayurveda, ¿por qué en la juventud o en la pubertad es tan frecuente el acné? ¿Hay relación con la comida? ¿Le está diciendo a uno el acné algún cambio desde la ayurveda que le sugiera un tratamiento? Sí, en la adolescencia, ¿qué pasa? Que ese adolescente se quiere reafirmar como persona, le quiere decir al mundo entero, le quiere decir a su familia que ya no es un niño, que es independiente, que puede alimentarse por sí mismo, que puede tomar sus decisiones y muchas veces en este camino pues uno no está tan preparado y puede equivocarse en ciertas elecciones que hace, en ciertas combinaciones alimenticias. En este caso, algunos adolescentes como que se empiezan a sobrepasar un poquito con el consumo de alcohol, con el consumo de cigarrillo, no comen a las horas que son o por las noches comen mucha comida rápida, entonces comen alimentos que no son tan nutritivos, lo que nosotros llamamos alimentos
de mentiritas, o sea, que no son reales, no es comida real, entonces no está nutriendo su intestino de forma adecuada. Muchos dicen es que me como una hamburguesa, me como, no sé, un pedazo de queso, leche y me broto. Si hay una relación así tan directa o el acné es todo hormonal. Hay una alteración totalmente directa entre lo que yo como y lo que se manifiesta en la piel. Y otra cosa, esas alteraciones hormonales también pueden provenir de mi alimentación. Entonces, mis alimentos, en mi intestino, se pueden fomentar alteraciones hormonales. Recordemos que las hormonas, sobre todo las hormonas sexuales, se producen a partir de grasas saludables, a partir del colesterol. Entonces, si yo no tengo un buen sustrato alimenticio, pues voy a alterar la producción de esa hormona. No sé si han visto mujeres con anorexia o han escuchado mujeres con anorexia, que una de las cosas que les pasan es que se les va la menstruación. ¿Esto es por qué? Porque no tienen nada de grasa en el cuerpo, entonces no pueden producir las hormonas sexuales que generan todos esos cambios hormonales que nos dan a nosotras cada mes. Entonces sí está muy relacionado lo que yo como con lo que manifiesto en mi piel y lo que yo como con mi alteración hormonal. Qué bien. Bueno, aquí como para complementar nos dice Amparo: hola doctor, buenas tardes. ¿El café sello rojo sirve para el enema? Entonces, finalmente estos cafés, digamos que son como de venta al público, no nos sirven porque tienen muchos químicos, pesticidas. Entonces nosotros lo que recomendamos es que sea un café orgánico, porque si vamos a introducir algo a nuestro cuerpo tiene que ser libre de cualquier químico. Entonces se puede adquirir el café de la marca Dr. Rojas, que es un café orgánico y que sabemos que va a ser algo que le va a hacer un beneficio a nuestro cuerpo. Saben que el tema del café es muy delicado porque no es criticar las marcas, es que nosotros caímos por la superpoblación, por los cultivos tan grandes, por hacer más productivo todo, en un error que fue fumigar nuestros cultivos. Y no es el café, es todo lo que fumiguemos. Cuando, como lo dice la doctora Cris, cuando yo le llevo a mi organismo un producto que esté contaminado con organoflorados, organoclorados, el tiodán, todos esos pesticidas, todo eso, es lo mismo que como cuando yo me tomo un antibiótico. Porque ese elemento entra acabando con la flora intestinal, y ella dijeron varias veces, y nuestro segundo cerebro está acá, y desde acá está también la piel, y desde acá se gestan las emociones, porque aquí está la fábrica de los neurotransmisores. Consumir alimentos, por eso nosotros cultivamos la comida de los pacientes de colon y de cambio metabólico y de transformación. Si ustedes van al Parque de la Salud de Manizales y en Anolaima también y en Chinchiná, nosotros cultivamos la comida de los pacientes y el café nosotros lo producimos porque queremos estar tranquilos que cuando le hacemos un enema no le estamos metiendo un café, como tú dijiste, de venta al público y demás, que está contaminado con organoclorados y organoflorados. Yo los invito para que revisen este tema porque el acúmulo de intoxicación es gravísimo. Ni qué decir los fumigadores, pobrecitos, nos llegan con unas lesiones neurológicas, los muchachos jóvenes fumigando con unos problemas sexuales gravísimos y neurológicos, porque esto tiene que ver con un tema que tenemos que tratar y el jueves estamos hablando de dolor y de neurodegeneración. ¿Por qué uno neurológicamente se daña? Y los químicos, y por eso cuando compren un alimento para sus hijos, lean que dice colorante de 350, que esos nombres tan raros, eso tan raro que es. Una lechuga es lechuga. Entonces cuando uno lee esos nombres tan raros, no es comida normal. Y el cuerpo le pasa cuenta de cobros. Puede ser con el acné, con las preguntas de dermatitis, con problemas respiratorios, con muchas cosas. Y ustedes nos perdonan que seamos tan insistentes con la comida y con los enemas, pero es que es muy barato. Y con los ayunos son gratis. Hacer un ayuno y tomar agüita con limón o agüita con vinagre. Y ahí sí hago publicidad de un producto que es la glucolina, que es una mezcla ayurveda,
porque tiene cúrcuma, pimienta negra, cardamomo, clavos de olor, nuez moscada, tiene balsamina, L-carnitina, tiene cloruro de magnesio. Bueno, es un producto maravilloso para tomar caliente después de las comidas. Hacer un ayuno es muy fácil. ¿Qué medicamento tan fácil de hacer? Hablando ahorita del manejo del dolor, María Zenaida nos dice: a mí los enemas de café me dan energía y controlo los dolores de fibromialgia. Entonces es un testimonio súper valioso. Cuando nosotros necesitamos hacer deporte, entonces nosotros hacemos el café, nos tomamos un poquito de café con aceitico de coco y se hace uno el enema y vaya juegues el partido de tenis y de fútbol, va a compita, vean la energía que tienen y corran, porque es que es un componente que le da a uno energía. Y lo que decía la doctora Cris, los polifenoles, los cavoidoles, los cafeidoles bajan la inflamación, y yo lo puedo medir como lo hacemos nosotros en la ronda los últimos días en cambio metabólico y en limpieza de colon, porque hay unos exámenes que llaman la glutamiltransferasa, hay otro que se llama la PCR, y con eso nosotros nos damos cuenta de la inflamación. ¿Y sabe qué sube en el organismo? Un medicamento que se llama glutatión. Glutatión. Y eso es anticancerígeno, antiinflamatorio, antioxidativo, antienvejecimiento. Un enema. Pero no debe faltar quien le diga: cuidado, se hace un enema que le acaba la flora intestinal. Cuando el enema queda aquí. Nada que ver con la flora. Esto lo absorbe y se va por el sistema portal hígado y ya. Mensaje final de ustedes dos para ir cerrando el programa, doctoras. Bueno, mi mensaje es que no tengan miedo, que se den la oportunidad de llevar este médico a su casa, de llevar un enema. De verdad que cuando uno lo empieza a hacer, nota la diferencia en cómo uno lleva el día a día. Entonces, de verdad que de todo corazón se los aconsejo y bueno, los esperamos en el Parque de la Salud para seguirlos ayudando. Cuidando, doctora. Yo les quiero recalcar que la salud es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos tan saludables como buenas decisiones tomamos. Si tomamos malas decisiones en nuestro día a día, pues nuestro cuerpo nos va a pasar cuenta de cobro. Entonces, entender que el médico no va a hacer la tarea por mí, ya sea el médico de la EPS o nosotros. Si ustedes van al parque, nosotros también les vamos a enseñar buenos hábitos, pero son ustedes en casa quienes tienen que hacer la tarea y continuar con la labor. Qué linda. A todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. No olviden a la gente de Cundinamarca que tienen ese fabuloso parque en Anolaima, en Cali también. Bueno, hacemos un esfuerzo grande para acortar distancias y poderlos acompañar en este camino tan lindo que es la salud, que finalmente todos terminamos buscando la salud. Muchísimas gracias. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación, alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu